empiezo diciendo esto, mis condolencias a las familias de las personas muertas, asesinadas esta semana en Bogotá. Mis condolencias a esas familias, a sus padres, hermanos, señoras, hijos, etc. E insistir en que esos hechos no debieron haber ocurrido. No debieron haber ocurrido ni deben volver a ocurrir. Y en buena medida este programa apunta a saber cómo logramos que hechos tan lamentables como estos no vuelvan a suceder en Bogotá ni en ninguna parte. Para lograr eso necesitamos hacer un análisis de fondo de lo que sucedió. Y para encontrar, digamos, las causas no solo inmediatas, sino las causas últimas sobre las que me voy a detener al final de esta intervención, y para propiciar algo que estaba planteando Claudia López y que estamos planteando muchos colombianos, la necesidad de hacer una reestructuración, un cambio de fondo en la Policía Nacional. Esto es más complicado que el simple hecho de que unos policías o unos patrulleros se hayan asumido unas decisiones que no han debido asumir. Aquí hay problemas que están detrás. Esto no es solo un problema de ovejas descarriadas, esto tiene otras causas que tenemos que mirar de fondo si queremos evitar que estos hechos lamentables, repito, se vuelvan a suceder. Y pensamos que es posible un pacto nacional. No es fácil, no se trata de ponernos de acuerdo en todo. Para estos efectos, ponernos de acuerdo, yo diría, en 3 ideas que son posibles de lograr. La primera, la protesta social como un derecho democrático, constitucional, que debe ser respetado. O sea, no puede verse a los que protestan como enemigos de la sociedad y como personas que deben ser satanizadas y criminalizadas. En segundo término, ¿cuál debe ser la actitud del Estado frente a quienes reclaman? ¿Sí? Como por ejemplo, el hecho de que la policía tenga derecho a usar la fuerza no la autoriza para utilizar la fuerza de cualquier manera, y particularmente no le puede autorizar lo que llamamos el exceso de fuerza, que fue en última lo que sucedió en estos casos, donde se terminó disparando contra la ciudadanía, donde muchos policías, no todos, pero muchos policías dispararon contra la ciudadanía. Y en tercer término, pues que tiene que ver con el problema de fondo, es bueno, ¿qué cambios hay que hacer en la policía para que logremos que estos asuntos se resuelvan en bien de, repito, de la institución y en bien de los colombianos y de los propios derechos y responsabilidades de los policías? Y me refiero en especial al patrullero raso, a quien está en la base de esa pirámide, que en cierto sentido también puede resultar víctima de las malas orientaciones. Bueno, establezcamos primero cuáles son los hechos, cuál es la realidad de la que vamos a hablar. Entonces, lo primero es decir esto. El miércoles pasado, 2 patrulleros de la policía, lo vimos todos en videos, se ensañaron en un ciudadano, ¿no? en el ciudadano Javier Ordóñez, ¿sí? Que está terminando sus estudios de Derecho, y vimos cómo lo agredieron con unas pistolas de choques eléctricos de una manera terrible, desproporcionada, en un evidente exceso de fuerza, cuando Ordóñez estaba vencido, no era amenaza para nadie, mucho menos para los policías. Después se supo una cosa que agravó esto, y es que este ciudadano fue llevado hacia el CAI, y en el CAI de esa zona de Bogotá, pues fue sometido a una agresión durísima por parte de estos policías, con los otros policías del CAI observándola. Lo que dice el informe de medicina legal es que le fracturaron el cráneo hasta matarlo. O sea, estamos hablando de un hecho, de una barbarie inaudita. Insisto, una persona que no era amenaza para nadie en ese momento. La justicia tendrá que terminar estableciendo pues las realidades de todo esto, pero hay una cosa que sí es evidente: hubo un exceso de fuerza, y me quiero detener en este concepto del exceso de fuerza. ¿Por qué? Porque la policía en el ordenamiento jurídico colombiano tiene derecho a portar armas y a utilizar las armas, pero quienes no entienden bien de estas cosas piensan que entonces pueden hacer con ellas lo que quieran, y no es así. Las propias normas hoy vigentes establecen que esas armas solo se pueden utilizar en ciertas circunstancias, que tienen que ver con de entrada que haya una proporcionalidad entre el riesgo al que están siendo sometidos los agentes y el uso de esas armas. O sea, esas armas no deben utilizarse para empeorar las circunstancias, sino por el contrario, para resolver los problemas que puedan presentarse. Entonces, su uso tiene mucho que ver con cuál es la fuerza
que, digamos, tienen al frente. ¿Cómo van a hacer para neutralizarla? Y esto exige una cosa que se llama la proporcionalidad en el uso de esa fuerza, de forma tal que al final el conjunto de la sociedad, tenga menores pérdidas. Siempre a partir de una idea. La policía no es un cuerpo militar, no es un cuerpo de guerra, es un cuerpo civil que no puede ver a los ciudadanos, así los ciudadanos estén infringiendo la ley, no los puede ver como sus enemigos, como sobre quienes aplicar todo el poder y toda la fuerza, sino como ciudadanos que en un momento dado pueden actuar de manera equivocada o indeseable o delictiva incluso, pero así toda la policía tiene que comportarse con esa lógica del cuerpo civil. Bueno, ante estos hechos, pues se levanta un inmenso clamor nacional de indignación, porque además reconozcamos que hay un hecho tecnológico nuevo, que son los teléfonos. O sea, muchas cosas que antes no se conocían en detalles, a partir de estos teléfonos celulares, pues estamos pudiendo verlas y verlas por millones. Entonces, todos quienes vimos la situación de Javier Ordóñez, pues por supuesto quedamos profundamente ofendidos, porque eso no ha debido pasar, y menos si lo hace quienes tienen como su deber promover la defensa de la Constitución y las leyes. Pero también digamos una cosa, esa indignación que generó este horror, pues se sumó a otra serie de grandes descontentos, de irritaciones que hay en Colombia, que en muy buena medida se expresaron en el paro del 21 de noviembre del año pasado, porque la verdad es que las condiciones de vida de los colombianos son tremendamente duras desde hace muchísimo tiempo: desempleo, pobreza, falta de educación, falta de salud, etcétera. Y agreguémosle a eso una cosa que ofendió mucho a Colombia: la muerte del joven Dylan Cruz, también víctima de un exceso de fuerza, víctima de un arma que no debería utilizar el ESMAD bajo ninguna condición, porque es un arma capaz de matar. Y si esa no es una fuerza de guerra, sino es una fuerza para, digamos, restablecer el orden y las relaciones civiles en la sociedad, es un arma que no debería ser utilizada. Yo en esos días le envié una carta al ministro de Defensa diciéndole: esa arma es un error grave, que el Estado dote a los policías de esas armas, porque esas armas solo pueden terminar mal para los ciudadanos, para el propio policía que las dispara y, por supuesto, para la institucionalidad, ¿sí? Y a eso sumémosle que este reclamo de estos días también tiene que ver con que de marzo aquí las condiciones de vida por la pandemia de numerosos colombianos se han empeorado. De entrada, pues el desempleo más que se dobló, la pobreza, el hambre, el sufrimiento, etcétera, digamos, está llegando a cotas realmente fuera de proporción, porque entre otras cosas, por digamos, las condiciones generales de la pésima economía nacional y el mal gobierno, pero además por el mal gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, todo eso fue lo que se expresó en las protestas de estos días. Y aquí decirles a quienes no valoran o no se niegan a entender la importancia de esto y creen que todo es un problema de una conspiración y unas manos tenebrosas, etcétera, les hago esta invitación: piensen en la sed con la que otros beben. No todos en Colombia sufrimos como sufren tantos compatriotas, y los que no estamos en esa circunstancia, por alguna razón, debemos hacer esfuerzos por entender lo que sienten los demás. Entonces, esto lo digo para que se entienda una cosa que es de base de un sistema democrático, que es el derecho a reclamar. O sea, el reclamo como un derecho ciudadano, no como un crimen, ni como un delito, ni como una cosa hecha por personas de mala fe, sino una cosa hecha por ciudadanos que, de acuerdo con la Constitución y con las leyes de la República de Colombia y de cualquier país democrático, tienen el derecho a expresar su descontento, y entender que sin el cabal ejercicio de esos derechos no hay democracia. Es falaz hablar de democracia si a la gente se le niega ese derecho a reclamar. Es falaz hacerlo. Y no es solo un punto de vista nacional, sino un punto de vista de todos los países del mundo que consagran estos derechos a reclamar. Y a quienes creen que reclamar no vale la pena, que la lucha social no vale la pena, les quiero recordar esto: todo lo positivo que tiene la humanidad en sus relaciones sociales tiene que ver con que en algún momento alguien expresó su desacuerdo. Y en algún momento se dio una lucha civil y distintos tipos y política, y se transformaron las cosas. Si eso no hubiera sido así, es probable que todavía le estuvieran tirando a la gente a los leones en razón de sus concepciones religiosas,
O podría suceder que todavía los negros, por el color de su piel, los estuvieran marcando con hierros al rojo y tratándolos ni siquiera como seres humanos, sino como objetos que podían ser dignos de cualquier agresión. Sin esas luchas, pues, seguramente tampoco tendríamos hoy los avances que tenemos sobre la mujer, que fueron durante milenios tratadas como animales de pelo largo y corta inteligencia, razón por la cual entonces podían hasta asesinarlas. Acuérdense que hasta hace poco en Colombia el Código Penal permitía asesinar a la mujer que tuviera diferencias y contradicciones con su esposo, la podían asesinar legalmente. O sea, el feminicidio en buena medida estaba establecido en la ley. Y son las luchas las que han generado una serie de modificaciones positivas. El otro aspecto que quiero establecer tiene que ver ya con los detalles de las protestas del miércoles y el jueves. El primer gran hecho que hay que establecer, porque está establecido, sobre esto no hay duda, y es que hubo entre Bogotá y Soacha, y contando a Javier Ordóñez, hubo 10 muertos. Ordóñez, como ya sabemos, en unas condiciones terribles, y otros 9 muertos a bala. Y hubo además 58 heridos a bala, o sea que tenemos cerca de 70 personas que fueron heridas a bala. Entonces yo de entrada me hago una pregunta que nos las debemos hacer todos. ¿Cuántos disparos hubo? Porque es que para que haya 70 entre muertos y heridos a bala, tuvo que haber muchos disparos. 200, 300, 400, ¿cuántos disparos hubo? O sea, ¿cuánta gente estuvo disparando? O sea, no estamos hablando de unas cosas insulares, estamos hablando de una cosa de una mayor complejidad y de una mayor magnitud. Está establecido también, porque sobre esto hay pruebas suficientes, Claudia López las ha demostrado, y todos las vimos en nuestros teléfonos y en las pantallas de los computadores, que hubo muchísimos policías disparando, no todos, eso es cierto, pero hubo muchos policías disparando, que no deberían haber disparado, porque si uno mira lo que se conoce, ninguno de esos policías estaba en ese momento en que disparaba, digamos, con su vida en inminente peligro. Ahí también lo que hubo fundamentalmente fue excesos de fuerza, como norma, como criterio general, no tenían sus vidas en peligro. Y además hubo también numerosos policías, esto también está registrado, que por ejemplo los vimos dañando edificaciones, con el propósito obvio de echarle la culpa de eso a quienes estaban reclamando, rompiendo vidrios, para poner un ejemplo, o ensañados con exceso de fuerza, no mortal, pero con exceso de fuerza, ensañados en ciudadanos que ya estaban capturados y vencidos, que no tenían por qué ser sometidos a eso, porque eso no lo autorizan la Constitución y las leyes. Ahora, aquí hay una discusión. ¿Esto qué significa? O sea, este es un problema de ovejas descarriadas, como quiere decir el gobierno, de manzanas podridas dentro de la institución. Pues bien, hay otros que pensamos que no, que la parte gravísima de este asunto no es que haya una situación excepcional, sino que hay algo grave en la institución que lleva a que asuntos tan complicados y tan graves como estos tiendan a generalizarse de alguna manera. O sea, que aquí hay un problema de fondo, de corte estructural. Ese es un punto clave en el debate, me voy a referir nuevamente al final. Y el segundo hecho que también hay que señalar, y que es un hecho lamentable, es que también hubo en las protestas ciudadanos que cayeron en actos de exceso y de destrucción de la propiedad pública y privada, en actos de vandalismo, llamémoslos así, que yo no comparto bajo ninguna razón. Yo soy amigo, y lo he dicho siempre, soy respetuoso de los derechos democráticos de la ciudadanía a reclamar, los respaldo, los ejerzo, yo salgo a las marchas, eso es una cosa que he sabido, pero también siempre he insistido en que esos reclamos deben ser pacíficos, no deben ser violentos, no deben incluir la destrucción de la propiedad pública y privada. Y las razones por las que no comparto esas manifestaciones que ocurrieron, son lamentables y uno no puede compartirlas, ¿sí? Las razones para no estar de acuerdo son sencillas de entender y son de fondo. La primera es que de eso nadie gana. O sea, la destrucción de un Transmilenio, ¿quién gana con eso? De alguna manera la sociedad va a tener que reponerla. Lo pongo como un ejemplo, y lo mismo sucede con la destrucción de bienes privados. De alguna manera la sociedad tiene que reponerlos a un costo para todos. Pero además las molestias y las incomodidades que causa
esos ciudadanos que han tenido gravísimas dificultades para volver a sus hogares porque fueron destruidas estaciones o vehículos, por supuesto que eso no, o sea, eso, nadie puede alegar que es que yo quiero mucho a las gentes sencillas y estoy a favor de que las cosas en Colombia mejoren y producirle ese sufrimiento a los compatriotas que deben defender. Y en segundo término, porque deslegitima los reclamos. O sea, quienes no quieren que las cosas cambien se cogen de estas actuaciones para, digamos, desviar la atención y negar que aquí sí hay causas para reclamar y que hay cosas que deben cambiar. Entonces, por ninguna consideración uno puede estar de acuerdo con que eso haya sucedido, pero que esas cosas sucedan tampoco pueden justificar el exceso de la fuerza por parte de la policía, ni pueden justificar de ninguna manera, pueden justificar, eso es un despropósito, que se dispare contra la ciudadanía y que tengamos el número de muertos de los que estamos hablando. Esos hechos, que repito, rechazo, no se pueden utilizar como pretexto para justificar actos como estos que estamos rechazando. Y tampoco se deberían utilizar como pretextos para decir que aquí no hay nada que cambiar y que todo está muy bien. Es que lo que pasa es que unos cuantos agentes no cumplieron con las orientaciones y la culpa es solo de ellos y que entonces ellos casi que funcionen como chivos expiatorios y sean sometidos a las sanciones de la justicia. No, aquí las cosas son bastante más complicadas. Ahora, no lo decimos solo nosotros, quienes estamos en la lucha política. El Procurador General de la Nación ha llamado al gobierno nacional a que entienda la gravedad de la que está pasando y está llamando también a que se hagan modificaciones. El cuarto aspecto que quiero tocar es este. ¿Cómo es el tema de las responsabilidades políticas? Porque una cosa son las responsabilidades legales y judiciales y otras son las políticas. Es notorio cómo los amigos del presidente Duque se han ensañado en Claudia López para, digamos, culpabilizarla de todo lo ocurrido, cosa que es de una desproporción y de un sectarismo político realmente inaudito. Y entonces el caballito de batalla que ha montado, no, es que como los alcaldes son los jefes de la policía, entonces Claudia López tiene la culpa de lo que pasa. Bueno, o también responsabilizan al alcalde de Cartagena, que también ha reclamado, o al de Villavicencio, o al de Bucaramanga, alcaldes que en condiciones semejantes a los de Claudia han llamado al Estado colombiano y al gobierno nacional a que se les respete a la ciudadanía su derecho a reclamar y se les brinden las garantías necesarias. Si en algo se es injusto y sectario el ataque contra Claudia López, es en este tema específico. Porque quien haya conocido la historia de Bogotá tendrá que recordar que nunca en la historia de esta ciudad había habido un alcalde, en este caso una alcaldesa, que se apersonara tanto de este problema, que es un problema que ha estado presente en todas las alcaldías. En todas las alcaldías ha habido reclamos ciudadanos, ha habido actuaciones de la policía, han sucedido cosas. Pues bien, Claudia López desde el primer día, habiendo podido delegar esa función, que es una función compleja, muy difícil de manejar, la asumió personalmente, con la seriedad con la que ella asume sus deberes. Y no solo hizo invocaciones generales, sino que entró al detalle y tiró la línea. Miren lo que dijo Claudia desde la primera semana en que se posesionó y como candidata lo había dicho. Primero, esto es importantísimo porque mide el talante democrático de una persona. Las protestas sociales son actos que tienen una legitimidad para presentarse. Son legales porque están amparados por la Constitución y la ley y son respetables. O sea, no es un ciudadano inferior, ni un ciudadano respetable porque ejerce su derecho a reclamar. Otros pueden también no ejercerlo, también están en su derecho, pero quien lo ejerce no hay por qué estigmatizarlo. Lo segundo que dejó Claudia establecida desde el primer día, la policía tiene que entender eso. La policía tiene que entender que es un cuerpo civil y que buena parte de su trabajo es garantizar que esos reclamos puedan darse. Y que debe atenderlos, esos reclamos, con criterios democráticos. No puede ver al ciudadano que reclama como su enemigo, como una persona contra la cual aplicar la fuerza que le otorga la Constitución y la ley. Pero en tercer término también fue clara en decir una cosa que puede no ser popular entre algunos sectores minoritarios decirlo, y es que quienes reclamamos también tenemos unos deberes. O sea, yo hablo del reclamo y la lucha y la movilización democrática y pacífica y sin violencia y civilizada. Y ese es un planteamiento que ha hecho Claudia todo el tiempo y en el que yo creo que debemos ser responsables quienes apelamos a eso. Se equivocan, este es un error que es evidente, se equivocan quienes
creen que estos reclamos, para que sean realmente positivos y valgan la pena, tienen que terminar confrontándose con la policía. Yo no entiendo eso así. Nosotros no entendemos eso así. Claudia López no lo entiende así. Y lo dijo desde el principio. O sea, que cubrió todos los espectros que había que atender como criterio político de una alcaldesa que hiciera las cosas bien, en un tema que, repito, es bien complicado de manejar. Pero además, cuando se presentaron los hechos, nadie vio a Claudia López salir corriendo, desentendiéndose. O sea, no asumió la actitud del presidente de la República, no, al pie del cañón, como es ella. Todos sabemos cómo es, ¿sí? Entonces, de entrada, rechazó que la policía hubiera disparado, rechazó que hubiera muertos en una jornada en la que no tenía por qué haber muertos, ¿sí? Dio las pruebas, se las ha mostrado al presidente de la República, que este cuento de la policía no es, pues, una calumnia de la oposición. Rechazó, con todo rigor y seriedad, que la policía hubiera desacatado las órdenes que ella había dado, porque si ella es la jefe de la policía, sus órdenes tienen que cumplirse, cosa que por supuesto no sucedió como ha debido suceder. Rechazó también todas las acciones de destrucción de la propiedad pública o privada. Rechazó también la violencia que se ejerció contra los policías, también ese papel lo cumplió Claudia López. Acompañó a las familias, rechazó el vandalismo, llamó al Procurador General de la Nación a que ejerciera su control preferente en la investigación. O sea, decir que Claudia López no cumplió, pues es una falsedad, un acto de sectarismo absurdo. No es así como se deben adelantar las controversias. Pero además dio un paso más allá. Le propuso rápidamente al presidente de la República que él mismo asumiera, digamos, la promoción de analizar con todo el cuidado los hechos y promover una reestructuración de la policía, porque yo repito, aquí hay hechos que nos dicen que hay muchas cosas que corregir. Y además planteó que se investigara y que las cosas se hicieran. Entonces, responsabilizar a Claudia es un absurdo. Es que los policías que dispararon contra las órdenes de Claudia. Obvio que dispararon contra las órdenes de Claudia. ¿Por qué no cumplieron sus órdenes? ¿Por qué no cumplieron sus órdenes? ¿Quiénes eran los responsables de que las órdenes no se cumplieran? ¿Qué pasó con la línea de mando en la policía? O sea, quienes recibieron las órdenes, ¿por qué no transmitieron adecuada y correctamente y no tuvieron éxito en que esas órdenes se cumplieran? Porque es evidente que no se cumplieron. Estas son las realidades, pero eso no se le puede achacar a Claudia López. ¿Qué pasó con esa línea de mando? Porque claro, las normas dicen, los jefes son los policías, son los alcaldes, pero también hay una línea de mando que arranca en el policía además de menor nivel de mando en la institución y va subiendo y pasa por el viceministro, por el ministro de Defensa y llega al propio presidente de la República. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el cortocircuito que se presenta entre la orden de la alcaldesa y toda esta institucionalidad? ¿Sí? Ahora, cuando uno mira, la actitud del gobierno nacional realmente fue lamentable, o sea, como si no se hubieran dado cuenta de nada, como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces el presidente Duque sale más bien tarde y el caso de Ordóñez lo ve como la situación dolorosa que le ocurrió. No fue una situación dolorosa lo que le ocurrió, fue un acto atroz que nos puso la piel los pelos de punta a todos los colombianos. Hasta el viernes salió el ministro de Defensa, que es línea de mando directa al último policía. O sea, Duque es el jefe máximo y él es el segundo a bordo. Sí. Y apenas el viernes pidió perdón y con una petición absolutamente destemplada, como por cumplir el deber. Entonces dijo, la Policía Nacional pide perdón, la Policía Nacional, por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. O sea, como si estuviéramos abordando un problema menor, ¿no? Como una especie de lavadito de manos y nada más. Yo estoy convencido que ellos en el poder no entienden eso. Inclusive hay una cosa que busquen en las redes, pero hay un video que recorre las redes, que es un video en el que aparece un funcionario de muy alto nivel de la Casa de Nariño, asesor cercano al presidente Duque, diciendo que aquí lo que hay que hacer en relación con los reclamos sociales es crear un protestódromo, es el nombre que se inventó,
parece un chiste, pero no es un chiste, es ridículo, pero es en serio, que lo dice el personaje, que prueba que no entiende nada de lo que estamos hablando y que le importan un pepino los reclamos de la gente y los cambios democráticos que generan. Saben que es un protestódromo, construir como una especie de estadio para 50.000 personas y que todo el que quiera protestar para que no moleste a nadie ni perturbe nada, se va y se mete allá. Entonces allá puede hacer grafitis, puede darle con un garrote golpes al presidente de la República si quiere, y allá donde no perturbe a nadie. Esto es inaudito. O sea, ¿qué tienen en la cabeza estos personajes? ¿En qué mundo viven? O sea, convertir el reclamo democrático y ciudadano, el que nos garantiza la Constitución, en una burla, en una farsa, en un desconocimiento y una incomprensión de los avances inmensos que los reclamos democráticos le han generado a la humanidad. Entonces, claro, si no entienden cosas tan simples y si son capaces de proponer una cosa de esas, pues por supuesto que es bien difícil que entiendan otras cosas. Bueno, el quinto aspecto que quiero mencionar es este. El quinto aspecto que quiero mencionar es este. Bueno, ¿qué hacer? Porque al final este es el punto central. O sea, eso no se debe repetir, no se puede repetir. El país tiene que salirse de esta vorágine de la violencia. No hay muertos buenos, regulares y malos, no es así, no hay asesinatos buenos, regulares y malos. Ni en estos casos, ni los líderes sociales, o los campesinos, o los indígenas, o el empresario que asesina, no. Nadie debe ser muerto en Colombia en circunstancias como estas, o de otro tipo. Bueno, ¿qué hace? Bueno, en primer término, ya lo está haciendo Claudia López muy bien, atender a las familias. Hay que rodear a esas familias que hoy están sufriendo de muchas maneras por sus seres queridos, por la gente más cercana que perdieron. Hay que investigar y establecer la verdad, pero ir al fondo de los asuntos. Y hay que saber lo que pasó, quiénes, cómo, cuándo, dónde, por supuesto que sí. Y de ahí tendrán que derivarse las sanciones respectivas que deban derivarse de acuerdo con el ordenamiento jurídico y bueno, y los derechos de quienes resulten incriminados, porque esos también tienen derechos y hay que respetárselos adecuadamente. Y me detengo en esto, hay que reestructurar la policía. La policía necesita cambios importantes. La primera cosa que hay que entender, y en eso aquí hay, o sea, la policía colombiana tiene un problema histórico. Como Colombia tiene medio siglo por lo menos de una violencia atroz, de una violencia que, insistamos en repetir, no arregló nada y lo empeoró todo, no ha arreglado nada y lo empeoró todo. Eso ha hecho que la policía colombiana sea una policía muy militarizada. Pues, o digamos, no, eso ha hecho, no, esa es la historia, es una policía muy militarizada, muy armada, muy confrontada militarmente, muchos muertos en su institución, esa es una realidad que está allí y eso genera, bueno, incomprensiones y malas decisiones. Ahora Manuel nos va a hablar de esto, Manuel Sarmiento, pero aquí hay inclusive contradicciones en el ordenamiento jurídico entre las cosas que pasan y los criterios constitucionales. Entonces, lo primero que hay que dejar establecido y hay que ver cómo se es coherente en eso es, bueno, ¿qué quiere decir un cuerpo civil? Como es en todos los países del mundo. Es más, en la mayoría de los países del mundo la policía no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio del Interior, porque su vocación no es la de la guerra. La vocación es la de resolver las contradicciones entre la sociedad, ojalá sin apelar a la fuerza. ¿Por qué tantos policías actuaron así? Es que son muchos. ¿Por qué tantos policías actuaron así? No me vengan con la fácil, no, es que ese policía fulano, no sé qué, y la culpa es de... Claro, hay responsabilidades individuales, pero ¿qué más pasó ahí? Yo soy un convencido, yo fui profesor toda mi vida y creo en el poder de la docencia y de la educación y de que las cosas se entiendan bien entendidas. Yo estoy convencido que ahí tiene que haber más problemas. Por ejemplo, hay un asunto que se debería revisar cuidadosamente, porque cuando hablamos de reestructuración, también estamos hablando de que tiene que haber análisis y estudios para detectar las causas de los problemas. No se trata de hacer cualquier cosa, no, se trata de una cosa bien realizada. Por ejemplo, piensa uno, se debería revisar con cuidado cuál es la formación que se está recibiendo en las escuelas de policía, tanto en las escuelas de los oficiales como en las escuelas de los llamados niveles inferiores, de lo que antes eran los policías, los agentes, y ahora más bien se habla de patrulleros y otros nombres. ¿Cómo los están educando? ¿Qué tipo de instrucción tienen? ¿Si les inculcan de verdad que la protesta es un derecho democrático? ¿Si les inculcan de verdad que el ciudadano no es su enemigo? Y que para ser policía se necesita una vocación especial, ¿sí?
porque sin la comprensión de estas cosas el asunto no funciona. Sí entienden de verdad que el ciudadano no es el que hay que derrotar, vencer, someter, aun cuando a veces haya que hacerlo, también, por supuesto que sí. Sí entienden este concepto de no caer en el exceso de la fuerza. O sea, el hecho de que tengan la inmensa responsabilidad de utilizar las armas de la República, sí no entienden bien que precisamente porque tienen ese derecho, tienen que utilizarlas supremamente bien, porque tienen esa posibilidad que otros no tienen. Bueno, ¿cómo es la formación de los superiores allí, de la oficialidad? Entienden estas cosas de fondo y después de eso, una vez el policía se gradúa en la escuela, ¿sí? Y queda bajo el mando de la oficialidad. ¿Cómo orienta y cómo dirige esa oficialidad? ¿Esa oficialidad entiende bien estos asuntos de los que estamos hablando? ¿O está imbuida, repito, por una historia trágica de este país de confusiones que la llevan a confundirse también y a confundir a quienes están bajo su mando? ¿Qué valores les inculcan? ¿Qué ejemplo les dan? Y cuando digo qué ejemplo les dan, pongo un tema. ¿Cómo es posible que tengamos de ministro de Defensa a una persona que como ejemplo da a engañar y mentir en lo que tiene que ver con las funciones del Senado de la República y decir que el Senado autorizó con una cosa que él sabe que nunca se autorizó? ¿Cómo es posible que ese señor sea ministro de Defensa en temas de soberanía nacional? O sea, ¿cómo es posible que hoy en Colombia las tropas norteamericanas estén actuando contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, montada sobre la mentira de haber dicho que el Senado aprobó una cosa que no aprobó? Ese es el que da el ejemplo, ese es el que tira la línea en la policía. ¿Cómo es posible que eso pueda funcionar bien? El tema de las armas. ¿Cómo es el tema de las armas? Tienen el derecho a estar armados, pero sí entienden bien. Les autorizan a utilizar armas que no les deberían utilizar. Yo ya lo mencioné, pero lo voy a reiterar. Esa arma que utilizaron, con la que mataron a Dylan Cruz, no la debería utilizar el SMAT bajo ninguna consideración, porque el SMAT es una fuerza diseñada para atender reclamos civiles. Esa es su función. Esa en cierto sentido, menos que las otras, es una fuerza de guerra, es una fuerza militar. Y si uno estudia el arma que se usó, es un arma con unas municiones, unas balas modificadas para agravar el daño. Una escopeta en condiciones normales no produce ese daño, pero esa es una munición modificada desde el exterior, la importan así, para que haga el daño que hizo, es decir, para que sea capaz de romperle el cráneo a alguien. Esa arma no debería poderse usar. Pues lo pongo como un ejemplo, no me voy a detener sobre esto, pero son cosas que hay que revisar, que hay que mirar. Hay una cosa que también habría que estudiar, de la que poco se habla, pero que quienes hemos servido en el Senado y por razones de seguridad tenemos escoltas de la policía, pues digamos que claro, en esas relaciones que son cordiales y son respetuosas, pues uno conoce cosas y toma nota de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones laborales de los policías colombianos? Duras, duras, duras. No son, pues, un paseo propiamente. Trabajan muy duro, en no pocos momentos con sobrecargas laborales, con excesos de tiempo de trabajo. Bueno, y eso afecta a las personas. Eso genera estrés, ¿sí? Eso le daña el genio a la gente. Todo eso es parte de la vida de las personas. Sé, por ejemplo, muy bien, y lo sabemos todos, los que nos interesemos por estos asuntos, que los derechos de salud de la policía colombiana son tan malos o peores que los de las EPS. Y eso, por supuesto, afecta, no crean que no afecta, por supuesto que sí. Tienen atención psicológica para sus grandes preocupaciones y sus niveles de estrés y todo lo que eso significa. Es que ese es un trabajo súper duro. Eso sí se atiende con el debido cuidado o se atiende de manera mediocre. Sí los tratan bien en el Estado, obedeciendo a las líneas de mando, porque claro, las líneas de mando tienen que existir. El trato con sus superiores sí es un trato, digamos, el adecuado como debería ser. O cuando salen a las calles los policías salen en unas condiciones muy complicadas. Eso también se debe mirar
con atención. Y otras cosas que podría mencionar, pero que no se trata de ser exhaustivo en este tema. Entonces, cuando estamos hablando de reestructurar la Policía Nacional, de lo que estamos hablando es para que funcione mejor, para que los propios policías, la propia policía, de los niveles básicos y superiores, la oficialidad, funcionen con mayores garantías. De eso es de lo que se trata. Ese es el debate en el que estamos. Lamentablemente, Claudia López hace el esfuerzo, se reúne con el presidente de la República y ella en representación de muchos colombianos y de muchos alcaldes le plantea este tema y el presidente la despacha con un no. Con un no, y hoy salieron a echar el cuento y a la ministra del Interior diciendo, no, es que ya estamos haciendo unas cosas. No, señora ministra, no estamos hablando de lo que ustedes desde hace meses vienen haciendo, algunas cosas vendrán haciendo ahí en la policía, no. Estamos hablando de una cosa nueva ante hechos nuevos, que deberían aceptar que hay que ver cómo se tratan con el rigor y con la seriedad que se deban tratar. Insisto y con esto concluyo. Yo creo que sobre muchas cosas no es posible un pacto nacional general, porque tenemos desacuerdos y los desacuerdos se tramitan en las urnas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, defiendo con toda seriedad la producción industrial y agropecuaria para que pueda haber empleo en Colombia y generación de riqueza. Y ahí tengo un desacuerdo con el doctor Duque en la que no me pongo de acuerdo, porque ¿cómo hacer? Pero yo creo que en temas como este, si se hace un esfuerzo, debería poderse buscar algún tipo de acuerdo para tramitar con todo rigor y con toda seriedad una política de modificaciones que se hace necesaria. Yo creo que ese pacto sí es posible y ese pacto además es deseable, porque las cosas, lo que pasó esta semana nos dicen que hay muchísimos problemas que deben resolverse. Bueno, por último, entonces, concluyo. Esto nunca debió suceder. Nunca debió suceder. Esto nos avergüenza ante el mundo civilizado. Nunca debió suceder. En segundo término, hay problemas de fondo en la policía. Esto tiene unas causas que están allá en el fondo, que no es solo un problema de unos cuantos individuos. Hay que detallarlos y hay que estudiarlos y hay que reestructurar. Todo esto, repito, lo insisto, para bien de los colombianos y de la propia institución Policía Nacional de la República de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que quería